Pues sí, amigos, bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se ha lesionado Hausen. ¿Con la selección? Pues parece que sí, pero ya están diciendo que sí, ya traía molestias, que nunca trascendieron. Siempre se supo que quienes iban con problemas ya, porque además fue muy gráfico, es decir, se retiraron del terreno de juego el otro día contra el Villarreal, Mbappé y Mastantuono con sendos problemas, pero ambos están con sus selecciones, por cierto, y ahora hablamos de eso, pero de Hausen no sabíamos nada, no trascendió nada. Y lo está devolviendo a la selección, que creo que ha convocado para sustituirle a Aymeric Laporte por una fatiga muscular, pero hay alguien que está hablando de algo más concreto y en ese alguien yo confío, suele tener muy buena información, es buen periodista y ahora lo comentamos. Pero sobre lo de Mbappé y lo de Mastantuono, a ver, Mastantuono va a querer jugar con su selección aunque esté cojo, pero a ese chico habrá y a chavales de su edad, en estos casos hay que asesorarlos bien, porque además, si era un problema en los isquios, esto siempre van a más, hay que ser muy cuidadoso con eso. Pero bueno, como no conocemos mucho más de la situación física de Mastantuono, ahí lo vamos a dejar. De Mbappé parece un poco el tema más claro. Se está diciendo que no llegaría para el primer partido de Francia contra Azerbaiyán. Y si tiene un problema en el tobillo, que dijeron que era un esguince muy leve, lo mejor que puede hacer Mbappé es regresar a Madrid, aunque dirán de la selección francesa que aunque estos partidos parezcan fáciles, Francia se tiene que clasificar para el Mundial. Ya, pero el miedo que me da a mí, ¿sabéis cuando, y lo hemos visto un millón de veces, un futbolista empieza con un problemita y va con su selección y entonces el club ya pierde, digamos, aunque está en contacto con los servicios médicos de la federación, pero pierde el control de la situación y hay un partido en el horizonte como es el clásico, cuidado, no me gusta nada lo de Mbappé. Pero bueno, y menos esto, desde luego, porque no conocemos plazos todavía, porque no sabemos exactamente lo que le pase, porque lo de fatiga muscular que dice aquí Fabricio Romano, por ejemplo, pero porque ya lo ha dicho la federación, es muy inquietante. Es muy inquietante, por eso cuando hay alguien que ya me da más datos y sobre todo, un tipo del que me fío, Guillermo Ray, Guillermín, el periodista de The Athletic, que dice que, bueno, ahora se van a hacer cargo los servicios médicos del Real Madrid, pero que el defensa español tendría un problema en el solio, Yo recuerdo cuando el solio entró en nuestras vidas, en cuanto a lesiones de los futbolistas, no sé por qué siempre lo relaciono con Sergio Ramos. No sé, hace mucho tiempo hubo una lesión muy conflictiva de Sergio, que igual creo que tenía en medio también selección española y tal, y era con el Solio, nunca se me olvidará, 2-3 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda para jugar contra el Barça? Me da mucho miedo ese asunto con respecto a Hausen. Así que atentos a las próximas horas a ver qué pasa y a ver qué dicen los servicios médicos del Real Madrid, que no dirán unos plazos, naturalmente, pero que luego los filtran por ahí y espero que no sea nada. Pero cuando ya me hablan de Solio, cuidado. Bueno, habréis notado que en las últimas horas no he hecho los vídeos. Iba a hacer una noche, pero la verdad me daba mucha pereza todo, pero mucha pereza todo. El tema de la situación económica del Barça, que te dicen que tal, luego seguramente te estén mintiendo. Me leí los tweets de Héctor Moedano, le tuvimos aquí en el canal, especialista en temas económicos. No entendí un carajo, o sea, porque además luego, claro, si ellos son ya unos truanes, imagínate, no digo Héctor, todo lo contrario, Héctor viene a arrojar luz, ¿no? Pero los números del Barça, entonces dije, bueno, mira, si algún día tenemos un experto, perfecto, y si no, pues nada. Y me quería centrar más en lo deportivo, porque encontré muy interesantes estas declaraciones de Álvaro Benito, que ojo, vaya por delante, siempre hay que poner el asterisco a todo lo que decimos muchas veces, porque sí, porque ya os conozco a vosotros, que en los comentarios me decís, no, es que Álvaro es un vendido, es que tal, es que... Bueno, una cosa es lo que Álvaro, que yo lo conocí personalmente, un tipazo, pero sí que es verdad que luego a muchos madridistas nos ha decepcionado un poco en cuanto a que, por ejemplo, cuando él estaba en el Chiringo hace tiempo, yo no lo veía, pero como siempre os digo, porque es la verdad, pero se hicieron virales en redes sociales algunas alocuciones de él ahí dentro, pues eso, como nosotros, dudando de saldo arbitral, de un montón de cosas, ¿no? Y ahora, trabajando en Movistar, pues nunca lo dice, ¿vale?
Esto ya lo hemos comentado un millón de veces, pero yo siempre le escucho cuando habla de fútbol porque la verdad habla muy bien de fútbol. Y hablaba de algo de lo que también comentábamos el otro día en ese vídeo con Quique Recio, en ese vídeo que hicimos él y yo el martes por la mañana, ayer por la mañana, sobre la posición de Bellingham cuando entre ya a ser titular, porque lo va a ser, y un poco si es incompatible o no con Güler, y al final terminábamos por una muy buena aportación de Quique, entendiendo que son perfectamente compatibles y que habría que retrasar un poquito la posición de Bellingham para que volviese a ser el del Dortmund y entrar en esa fase de elaboración de juego, de playmaker, entrar en la base de la jugada junto a Tchouaméni. Eso era lo que nos decía aquí, que yo tenía todo el sentido del mundo, la verdad, y fue una charla muy, muy buena. La tenéis ahí en el canal para cuando, y además la voy a poner aquí a uno de estos dos lados, bueno, a un lado solo, de los dos vídeos que voy a poner para que la repaséis o la veáis si no la habéis visto. Pero aquí Álvaro Benito decía esto sobre Güler y Bellingham y me parece muy interesante. Bueno, no es un tema de fácil solución, tiene que ver con tu idea de juego, tiene que ver con lo que necesitas para tu idea de juego y lo que te pueden dar ciertos jugadores para tu idea de juego. En lo que hemos visto estos meses de Xavi en su carrera como entrenador, ya sabemos que su modelo lo que le gusta es vivir en el campo del rival, ser muy dominante con la pelota, ser muy presionante hacia adelante, defender hacia adelante, presionar la pérdida. Para ser un equipo dominante durante la mayor fase del juego necesitas jugadores que te den amplitud, que te den profundidad desde la amplitud, que te den desequilibrio en la amplitud, porque si vas a dominar, el rival va a estar metido en su campo, va a haber poco espacio. Entonces, por poner un ejemplo, si juegas en un 1... No, tienes que abrir bandas y eso es muy importante. No puedes pensar en quitar a uno de la banda, sobre todo para hacer el equipo asimétrico, porque a Vinicius siempre le dejarías abriendo la banda por la izquierda y solo para meter a un futbolista que lo que va a hacer va a ser meterse un poquito más al centro, es decir, quitar a Mastantuono y poner a Bellingham porque vas a perder banda derecha, ¿no? 4-4-2 con Bellingham y Güler en los costados como falsos jugadores de fuera, pero ninguno de los dos son jugadores de fuera, aunque claro, te pueda partir algo más desde ahí, bueno, pero ¿quién te da la amplitud? ¿Quién te da el desequilibrio por fuera? ¿No? Ese es el problema. Yo creo que es un buen once si quieres defender un poquito más atrás y atacar vertical. Primero porque tienes dos balas arriba que con espacio por delante como Vinicius y Mbappé te van a hacer mucho daño. Quiero decir que no es una cosa tan sencilla como decir, mete un hombre por otro por rendimiento. Tienes que ver qué te funciona para tu modelo de juego. Y si Xabi Alonso, como hemos visto, quiere dominar y vivir en el campo del rival, necesitas amplitud, necesitas desequilibrio por fuera, ¿no? Y eso pues te lo puede dar seguramente por fuera más Mastantuono que Güler, que yo lo veo cada vez más un jugador de dentro, que es cierto que esto está realizando un gran rendimiento y que no merece salir del equipo. Y por el otro lado te lo va a dar Vinicius o Rodrigo en su defecto, obviamente. Pero quitar a las dos bandas para jugar en 1-4-4-2, para que jueguen entre los dos, y Vinicius ponerlo más centrado con Mbappé, pues para tu modelo creo que choca de lleno. Entonces ese es lo complejo realmente de encajar los hombres en tu modelo, en tu estructura. No es tan fácil como poner un jugador por otro, solamente por rendimiento. O sea, porque tienes que solucionar muchos temas futbolísticos, como es la amplitud, como es la profundidad, como es el 1 contra 1. Es tal cual, ¿eh? Es muy buena esta explicación, lo hace muy fácil, la verdad, Álvaro. Habla muy bien de fútbol. Y viene a reforzar lo que, bueno, otro que habla muy bien de fútbol, que es Quique, y por eso lo tenemos de colaborador cada semana. Que apuntaba eso, lo de entonces no te queda otra casi que retrasar la posición de Bellingham. Esto choca un poquito con lo que ha dicho Xabi Alonso en rueda de prensa de que le ve un centrocampista muy llegador y netamente ofensivo. Pero claro, no puedes ahora cortar esa sociedad Güler-Mbappé, que ya está formada, la de Bellingham-Mbappé nunca se formó del todo y no está formada ahora después de meses sin jugar juntos, con lo cual, aparte, que es que Güler no es tan centrocampista defensivo como sí lo puede llegar a ser Bellingham por una cuestión de corpulencia, de potencia física, etcétera, con lo cual ahí lo tienes, es Güler un poquito más adelantado, Bellingham un poquito más atrás junto a Tchouaméni en la base de la jugada, Güler ahí y luego pues claro, son tres ahí en el medio, necesitas dos abiertos a las bandas, es que te sobran jugadores. Y ahí luego, ¿qué haces? Valverde de momento lateral derecho, como el otro día hablábamos con Quique. Valverde lateral derecho hasta que se recuperen los laterales y Mastantuono abriendo el campo. Y cuando estén los laterales, igual Valverde tiene que ocupar la posición de Mastantuono, más abierto a la derecha.
y te cargas al argentino. Es que no van a caber más. Y yo creo que está claro que a Güler no le puedes quitar y a Bellingham lo tienes que meter, siempre y cuando esté bien, naturalmente, pero que Bellingham va a ser titular, ¿no? Entonces, bueno, es un debate interesante ahora que tenemos fecha FIFA y que no hay mucha cosa en el que creo que, bueno, seguiremos ahondando. Vamos ahora con el barro. Está por lo visto Tebas en Miami para presentar ese partido. Ya parece que se va a hacer. Ayer hablaba el Fernando Roch Negueroles en la cadena COPE defendiéndolo y tal. Todo muy lamentable. Es decir, se adultera. No solo se altera, se adultera la competición. El Barça no va a jugar 19 partidos de local, va a jugar 20 porque en Miami van a ser locales. Eso está cambiando de manera drástica, porque no solo en ese partido, es que la misma visita jodida que el Madrid o el Atleti u otros equipos van a hacer a la Cerámica Villarreal, no la va a hacer el Barça, que va a tener un partido en el que sí, se tiene que desplazar y tal, pero eso eso afectaría a los dos equipos, el tema del desplazamiento, con lo cual hay igualdad entre ellos dos, pero que sigue alterando la competición. Como no puede ser de otra manera, y sobre todo porque no todos los clubes están de acuerdo, y eso es una cosa que tiene que haber absoluta unanimidad, porque nos están poniendo el ejemplo de la NFL para jugarse en el Bernabéu y hay unanimidad entre los clubes de la NFL para que haya una serie de partidos al año que salgan fuera de Estados Unidos. Es que te lo comparan, y el mismo Negueroles lo comparó ayer, no tiene nada que ver, sobre todo por una cuestión corporativa de la liga, que para eso se forma la liga, que es la unión de los clubes, para que tomen decisiones colegiadas y que estén de acuerdo todos, ¿no? Por eso se ha quejado el Madrid. Bueno, va a haber pelea, pero yo creo que se va a jugar. Bueno, claro, me he acordado, también es verdad, por un tuit que ha puesto Islandic en X, y he ido a la entrevista. La entrevista a Fernando Roch por aquello de Baena y de Valverde, que decía que casi que le pegó el tortazo a Baena, fue el presidente del Villarreal, cuando, en fin, esto fue tergiversar la historia. A Baena, al final, ese juicio no pasó nada y no se le acusó a Valverde, pero porque lo que decía Baena y lo que se veían en las cámaras eran dos cosas absolutamente distintas, con lo cual, chicos, si quieres denunciar, pues denuncia como tienes que hacerlo y con todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Pero, bueno, fue a raíz de aquello y fue, claro, en 2023, hacía unos meses ya que había estallado el caso Barcelona-Negreira. Fijaos, estamos de Fernando Royo. Con lo de Valverde, bueno, estuvo a punto de largarme a Estados Unidos, porque habla así, ¿no? Pues mira, te tendrías que haber ido. Esto es el 14 de junio del año 23, ¿vale? Y en ese momento le hacía una entrevista Marsa. A ver, espera, que no se estaba compartiendo. Perdonadme. Aquí estaba el titular de Fernando Roch. Con lo de Valverde y Baena, todo a punto de largarme a Estados Unidos, ¿vale? Diría ¿de qué está leyendo ¿no? Si no estamos viendo nada. Perdonad, que tengo aquí una pestañita que siempre tengo que activar para que veáis lo que yo estoy viendo. Vale, bueno, pues eso era esta entrevista. Por cierto, un marca que ayer titulaba por ahí. Ayer resulta que tenía 3 titulares, el Marsa, ¿no? El Barça da por cerrada su crisis económica. El problema que se veía venir en el Real Madrid. Y Mateo Alemany aterriza en el Atlético. Que eso no lo hemos comentado, lo del exdirectivo, bueno, el exdirector general en su día del Barça, que ahora se va al Atlético. Y decían que era madridista, Bueno, pues esto era lo que comentaba ayer el Barça. O sea, problemas en el Madrid, muy bien en el Barça e ilusión en el Atleti, ¿no? Pues fantástico. Bueno, dicho esto, espera, volvamos a la otra. La entrevista está de junio de 2023. Habían pasado unos meses ya desde el estallido del caso Negreira y le hacían esta pregunta a Fernando Roch. Hay una opción de que el Villarreal juegue la Champions en caso de que la UEFA sancione al Barcelona. ¿A usted el caso Negreira qué le parece? El hecho de que el Barcelona pagara todos esos años al segundo del estamento arbitral. Y dijo, fijaos, toda la caña que le estaba dando al Madrid en esa entrevista, y dijo sobre esto, que es que, lo que siempre decimos, cualquier presidente de cualquier club se tendría que haber puesto absolutamente en armas contra esto. Dice, no lo conozco en profundidad. No sé cómo ni de qué forma pagaba y no me gustaría valorar esa situación sin conocerla y hacer un juicio sobre ello. Habían pasado 4 meses ya, estaba toda la información ya sobre la mesa,
Dice, hacer un juicio sobre ello no me parece correcto. Y yo creo que para eso están los estamentos oficiales, judiciales y todo lo que sea que se resuelva de la mejor manera posible para el Barcelona, para la Liga Española y para que seamos lo que tenemos que conseguir entre todos, que la Liga sea cada vez más fuerte. Claro, por eso, para que sea la Liga cada vez más fuerte, esto lo blanqueas y te haces el tonto, para que al Barça no se lo carguen. Ojo, ya sabíamos que al Barça no le habían podido sancionar porque la ley había prescrito, pero el delito a nivel administrativo ya estaba cometido. Es que desde el primer día se sabe que el Barça pagó a un jefe de los árbitros. Con eso ya vas al fin del mundo en una respuesta condenándolo, ¿no? Y sin embargo aquí se hace el estúpido. Este es el Villarreal, el que traga con todo, el que está ahora presumiendo de que los peñistas y toda la afición del Villarreal están todos contentos. Les pagan un viaje a Miami gratis, que vamos a ver cómo financian eso. Y luego, bueno, pues sí, son los de Football is for the fans y esto porque lo hacen con su Barsita. Pero habría que verlo si lo hiciesen con el Real Madrid. Y el Madrid, desde luego, no estaría en esto, ¿no? Es el club el Villarreal, es el mismo que en su día toleró aquello con Busquets. ¿Os acordáis, no? Lo de la segunda amarilla a Busquets en un partido. Busquets se iba, la pegó con la mano. En ese momento se iba... Bueno, aquí ya había recibido la primera amarilla, y la segunda fue porque le quería dar la mano al árbitro y estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Acordaos. Y Llorente no lo consiente. El árbitro se dirige hacia ellos y le saca la amarilla a Busquets. Claramente llega allí Puyol, Piqué diciendo, ¿pero qué has hecho, Busquets? Se le hiela la sangre diciendo, hostia, me acabo de expulsar antes de irme. Y luego llegan Piqué y Puyol a hablar con... Este era Prieto Iglesias, sí, claro, este es Prieto Iglesias. Este es el responsable del VAR, ¿no? Hostia, no me quiero equivocar. ¿Este era el del VAR o el de las designaciones? Ahora mismo no recuerdo, pero uno de los que está en el CTA. Y Puyol y Piqué le convencieron para que la amarilla no se la enseñase a él y no figurase en el acta. O sea, el primer partido de la historia en el que un futbolista que recibe 2 amarillas termina no siendo expulsado. Este futbolista Llorente, creo que se llamaba, el del Villarreal, le decía... Entonces, ¿qué ha pasado? Dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has enseñado amarilla? Le quitó la amarilla después de enseñársela. Bueno, pues el Villarreal de aquel día no pasó la protesta. Es increíble. Es increíble. O sea, el Barça tiene el récord mundial en todo, macho. En esto de las 2 amarillas a un futbolista... Y ya no digamos con el tema de las excepciones. Excepciones de la UEFA para que se juegue este partido, excepciones de la UEFA también para que se juegue en el Johan Cruyff y ahora luego se pueda jugar en Montjuic y luego a lo mejor se pueda jugar en el Camp Nou. Excepciones no, ayudas lamentables por parte del gobierno en la inscripción de Dani Olmo fuera de plazo, que nadie haya protestado y que no se haya juzgado y que no se haya... sancionado lo de que ganaron una liga con inscripciones a través de palancas ficticias, ya no digamos lo de Negreira, etcétera. Lo de que por primera vez en la historia del fútbol español se va el VAR un rato por un problema con la luz en un estadio y ahí en medio le pitan un penalti y luego vuelve el VAR. O sea, en todo son pioneros, en todo. Tienen récords del mundo, pero en todas las ilegalidades posibles, ¿no? Es que se lo han saltado todo, macho. Es que es acojonante lo de esta gente, tío. Y os quería compartir estos datos de las amarillas hablando de... porque lo ha puesto aquí Dato Mata Relato, una cuenta muy buena, que le sigue dando vueltas a estos datos de las amarillas. Y es en qué minuto les enseñan la primera amarilla al Madrid y al Barcelona, a los rivales, a los rivales son los partidos de Real Madrid y Barcelona. Con las 8 jornadas, pues fijaos, ¿no? Fíjate, en un partido de 8 faltas del Mallorca al Barcelona en la primera jornada empezaron fuerte, le enseñaron 4 amarillas al Mallorca y expulsaron a un futbolista. Y la primera amarilla fue en el minuto 9, ¿no? Luego de 10 faltas que le hizo el Levante, le enseñaron 3 al Levante. De 16, 3 amarillas también. De 18, el último día contra el Sevilla, 7 amarillas. Y los minutos en el 9, en el 48, en el 38, en el 41, en el 3, en el 92, en el 17 y en el 20. Es decir, creo que esa en el 48 contra el Levante, igual me equivoco, pero creo que fue en la primera parte. Serían todas en la primera parte. Salvo contra el Oviedo, que su rival recibió la primera amarilla y única de ese partido en el minuto 92. Todas en la primera parte. Real Madrid.
En tres partidos su rival no recibió amarilla, partidos en los que le hicieron 12 faltas, 20 faltas o 7 faltas. Las primeras amarillas que se vieron en los partidos que al rival del Real Madrid le enseñaron amarillas en el 66, en el 6, en el 58, en el 22 y en el 12. Sí, aquí en 3 en la primera parte, pero bueno, 58, 66, oye, contra Osasuna, bueno, que fue roja directa al futbolista de aquella roja directa, correcto. Bueno, pues creo que hay una clarísima diferencia y ayer visteis las clasificaciones de cuántas faltas necesita el Barça cometer para que le enseñen una amarilla y cuántas su rival para que le enseñen una amarilla a su rival, el Barça en los primeros puestos, el Madrid en los últimos. Y nada, que no os quiero marear con esto mucho más. Hasta aquí, bueno, 20 minutos, no está mal. Como hacía unas cuantas horas que no hacíamos vídeo, ya nos hemos despachado a gusto. Nos vemos en el que sigue, dadle like si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribiros al canal, comentad, compartid. Os quiero recordar esto. Podéis ir al Mundial 2026 con Apollo Tours, que es gente que conozco, trabajan muy bien, os arman un paquete con los vuelos, con los hoteles, etcétera. No tenéis que hacer nada más que poneros en contacto con ellos. Precios muy, muy buenos y además conmigo, si veis aquí en la descripción de este vídeo, a través de mi código, tendréis un descuento si os animáis a hacerlo con ellos. Así que os lo recomiendo porque, bueno, si estáis pensando ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, aquí tenéis una oportunidad con precios buenos y además con un descuento. Nos vemos en el que sigue. Gracias por estar ahí. Chao.